Muy buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Pablo Rojas, soy psicólogo clínico, docente de la Universidad Finisterrae y en este caso profesor de la asignatura de teorías de personalidad. Les voy a presentar la primera clase introductoria a la asignatura que se intitula Introducción al estudio de la personalidad. En esta clase veremos dos contenidos. Primero, una primera aproximación al concepto de personalidad. Y en segundo lugar, vamos a dejar enunciado y explicado los cuatro principales debates que hay en torno al concepto de personalidad. Es importante entender estos debates porque todas las teorías de personalidad que presentemos a lo largo del semestre podrán ser analizadas a partir de estos cuatro principales debates. Comencemos entonces. Personalidad es un concepto que resiste múltiples acepciones, es decir, la misma palabra significa distintas cosas, como se diría es un vocablo multívoco. Vamos a revisar algunas de ellas. Aquí tenemos una, me imagino que todos conocen a este personaje, podríamos decir que ese chico tiene mucha personalidad, ¿no? Para presentarse ante las cámaras, aparecer en las marchas, subirse y hacer el ridículo y hacer algunas cosas. Tiene que tener mucha perso, como se dice. Eh, bueno, quizás aquí os puse otro ejemplo, no sé qué diría Freud porque estoy hablando de mi madre, la verdad es que no quiero hablar de mi madre, pero aquí quiero decir, mi madre tiene una personalidad fregada. Coloqué aquí la imagen, ya creo que quizás ustedes son muy pequeños. Esta es la madrastra de la Cenicienta. Que para el que vio la película La Cenicienta, pucha, que tenía una personalidad fregada esa mujer. En tercer lugar, Mon Laferte es una de las personalidades que animaron el Festival de Viña. ¿Cierto? Aquí estamos usando la palabra personalidad de otra manera. En la primera hablando como de la perso, de la valentía, en la segunda hablando como de un carácter fregado, en el tercero aquí de un personaje, de una persona que tiene cierta relevancia en el mundo de la cultura, de la música en el país. Bueno, a ver, voy a correrme un poquito para acá. Tu esposo tiene trastorno de personalidad narcisista. Eh, Parece evidente por la imagen que tenemos que esta mujer no se fijó muy bien con quién se estaba casando, evidentemente es un narciso, está preocupado de sí mismo. Ya esta es una acepción que también es clínica, ¿cierto? Eh, es decir, ya entramos en el terreno de la psicología y yo no te engañé con otra. Lo que pasa es que tengo personalidades múltiples. Eh, no sé si esta chica le resultó o no le resultó, pero lo cierto es que hay personas que tienen personalidades múltiples. eh, y, y que curiosamente lo que hace una personalidad no sabe, es desconocido para la otra y viceversa. Bueno, este fenómeno clínico lo verán en psicopatología. Pero es otra excepción de la palabra personalidad, ¿cierto? Eso no es tan fácil hablar. Eh, Ahora bien, en el fondo, entrando ya a qué es lo que se quiere decir con personalidad, en un sentido como caracterológico, vamos a aplicar este chiste del cómo se llama la película, ¿cierto? Entonces, escena uno, Pedrito le pega a un compañero, va al fondo y acaricia a su perro. ¿Mm? Escena 2, Pedrito patea a su profesora, va al fondo y acaricia a su perro. Escena 3, Pedrito empuja a su abuelita, va al fondo y acaricia a su perro. ¿Cierto? Tenemos aquí tres muestras del actuar de Pedrito, de la conducta de Pedrito. La conducta es aquello que podemos apreciar, que podemos mirar a simple vista, que podemos medir eh, y que es sujeta a un mínimo grado de interpretación. O sea, 100 personas que ven a Pedrito empujando a la abuelita van a decir, sí, Pedrito empujó a la abuelita. ¿Cierto? Otra cosa es decir como, sí, tenía razón, no tenía razón, pero la conducta misma es que empuja a la abuelita, ¿cierto? Tenemos tres conductas de Pedrito. ¿Eh?
Entonces, ¿qué podemos decir? A ver, ¿cómo se llama la película? Pedrito es conflictivo, podría ser. Pedrito y sus conflictos. Eh, ¿Ven? Al decir que Pedrito es conflictivo, estamos queriendo decir algo de él que se logra ver a lo largo de estas tres conductas. ¿Se entiende? Pedrito es irrespetuoso, también se podría decir. Otro dirá, Pedrito es desregulado, una expresión más contemporánea. Pedrito es inmaduro, ¿me explico? Eh, todo lo que estamos haciendo hasta aquí apunta a lo mismo. Hay tres conductas que para el observador son objetivas, pero que algo quieren decir del sujeto. Cuando hablamos de personalidad nos queremos referir a ese algo que uno podría decir que está como por debajo, que está subyacente al actuar de la persona y que lo explica, ¿cierto? Esta es la respuesta del chiste. Pedrito en el fondo era bueno, ¿cierto? Eh, Risas, sí, muchas gracias. Eh, de nuevo, lo importante que es aquí. Eh, Estamos frente a un concepto que quiere hablar o referirse de algo más profundo que la conducta observable. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones que podemos sacar así fácilmente desde el sentido común? La personalidad es algo subyacente a la conducta del sujeto. No es lo mismo que la conducta, pero de alguna manera la conducta emana de ella. Segundo lugar, la personalidad es algo estable. Es decir, lo que se espera de Pedrito es que si mañana viene a mi casa, que me pegue a mí. Si pasado mañana va a tu casa, que te pegue a ti, a tu mamá y a tu abuelita. Eso es lo que uno espera. Entonces, si es que pasado mañana llega Pedrito a tu casa, no sé si le vas a abrir la puerta. Y eso es porque, como se diría en buen chileno, le tomaste la foto a Pedrito. Ya sabes cómo es. Fíjate lo que estamos diciendo. Estás diciendo algo sobre el sujeto que está en él, incluso aunque Pedrito esté durmiendo. Pedrito podría estar durmiendo, no le está pegando ni a la abuelita, ni a tu mamá, ni a nadie. No le está pegando a nadie, pero tú puedes seguir pensando que él es conflictivo, ¿cierto? Y que apenas esté la ocasión, esta característica que está como latente, que está en potencia, va a pasar al acto, ¿cierto? Es estable, decíamos, y, por supuesto, que se mantiene a través de múltiples situaciones, porque si Pedrito le pega a sus papás en la casa, pero en el jardín no le pega a nadie, en la casa de la abuela no le pega a nadie, entonces no es que la personalidad de Pedrito sea ser agresivo, hay algo en la casa de los padres que quizás lo hace ser agresivo, ¿me explico? La personalidad es algo que se mide en las conductas a lo largo de múltiples situaciones. ¿Cómo vamos hasta acá? Primera aproximación, ¿cierto? Pero, obviamente, la psicología no es un compendio del sentido común, sino una ciencia, entre nos. Es cierto que a veces a los psicólogos nos falta un poquito de sentido común. Cierre paréntesis. No obstante, tenemos que llegar, o al menos preguntarnos científicamente por las cosas antes de afirmarlas. Y con esto voy a presentar los cuatro principales debates. La primera es acerca de la conducta. Y en torno a ella está el modelo internalista versus el situacionista. Ya las voy a explicar, ¿eh? Respecto de los rasgos, está la postura biosocial versus la biofísica. Respecto de la personalidad, está la explicación dinámica, estructural o biológica. Y también respecto de la personalidad, la causa genética versus la ambiental. Vamos a analizar cada una de ellas. Primero, la conducta. ¿Se debe a algo interno, es decir, a esta como esencia, este ser, esta personalidad, o más bien es una reacción frente a la situación? ¿Me explico? O sea, la conducta se debe a algo que la persona lleva dentro de sí, o más bien la conducta es como el resultado del entorno en el que se encuentra y de lo que en ese momento se ve como forzado a reaccionar. Es un debate entre si acaso el sujeto es más bien activo y él responde, por así decir, modificando su entorno, o si es pasivo,
si más bien él actúa dejándose llevar por lo que le pasa. Aquí vamos a ver un ejemplo. ¿Qué vemos acá? Conducta, un hombre que lleva flores. En estricto rigor alguno podría decir, profesor, no, eso no es conducta, ya hay interpretación, porque aquí el hombre simplemente tiene las flores en la espalda, quizá él está parado con las flores en la espalda, no es que le lleve flores a nadie. Toda la razón. En estricto rigor aquí la única conducta que podemos ver es que hay una persona que tiene detrás de su espalda un ramo de flores, ¿cierto? Lo demás es interpretación. ¿Qué podemos decir de esta conducta? Primera idea, ¿cierto? Qué tierno él, ¿cierto? Vamos todos ahora diciendo, qué tierno este hombre, ¿cierto? Mira cómo se preocupa de su pareja, le va a llevar un ramo de flores. Eh, y fíjense lo que estamos diciendo, qué tierno él, como diciendo que él es tierno, que hay algo en él que, que es la ternura, ¿cierto? Y que en este caso se va a manifestar con un ramo de flores. Pero eventualmente esta misma ternura se podría manifestar más tarde, por ejemplo, con un abrazo, o después con una caja de bombones, o después quizás con una entrada para ir a ver a Alejandro Sanz. Se me fue. Sí, lo siento, me gusta Alejandro Sanz, ¿qué vamos a hacer? En fin, pues estamos diciendo que la ternura está en él. Estamos con la idea de que hay personalidad, ¿cierto? Versus esta otra, ¿cierto? ¿Y este qué habrá hecho? ¿Qué habrá hecho este hombre que está llevando este ramo de flores? Y los más mal pensados dirán, está tratando de arreglar una embarrada, ¿cierto? Alguna cosa mala tuvo que haber hecho como para ahora tratar de arreglarla. En este caso, fíjense que la conducta de llevar flores ya no se debe a algún atributo de la personalidad de esta persona, sino que se debe eh, a la circunstancia, es decir, hizo algo malo, quiere congeniarse con su pareja, y entonces le lleva el ramo de flores. Fíjense que en el fondo es como una reacción, no es que él sea tierno o que sea malo o que sea bueno, simplemente está actuando con la conducta esperada por la situación. En este caso podríamos decir que para los que son favorables de este modelo, que es el situacionista, la personalidad no existe. O bien podemos decir que personalidad y conducta son lo mismo. En cambio, para los que tienen el modelo internalista, la personalidad sí existe, es un factor interno que explica la conducta. Por supuesto que hay una tercera postura, que es el modelo interaccionista, que dice que hay una interacción entre la situación, la personalidad y que, claro, actualmente los científicos están más inclinados por esta idea interaccionista. Pero de todas maneras es importante para mí presentarle el debate entre las dos posturas eh, más puras. La segunda pregunta, suponiendo que hay personalidad, es decir, suponiendo que hay algo interno que explica la conducta, nos preguntamos si acaso esta es una entidad con existencia real en el sujeto, o si acaso es una manera práctica de denominar el conjunto de hábitos. En el primer caso estamos en la postura que se llama biofísica, aquí habría que dar vuelta a los nombres. La postura biofísica dice que la personalidad está en el sujeto, es decir, volviendo al caso de la ternura tiene una existencia real en mí, la ternura está allí en mí. En cambio, los que tienen la postura biosocial dicen que en realidad la personalidad no es que esté en mí, no es que tenga como una existencia, se pueda medir, sino que es simplemente una manera de denominar un conjunto de hábitos. Es decir, es más escéptica respecto a que la personalidad exista como ente. ¿Me explico? Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que efectivamente estamos frente a un hombre que suele regalar flores y podemos decir que sí, es tierno, sí. Es una persona que es tierna, ya ok, demos el punto de que es tierno. Alguien podría decir que la ternura forma parte, es decir, está dentro del sujeto, y esta es la postura biofísica. Otros dirán, en cambio, que la ternura es un nombre para agrupar el conjunto de hábitos,
como el de la costumbre de regalar flores y ser amable. Entonces, alguien tiene el hábito de regalar flores, no es que sea tierno, sino que simplemente regala flores. No le demos la explicación que es tierno, regala flores, es amable. Entonces de afuera decimos, claro, el observador mira y dice, ah, este hombre es tierno, sí, es tierno, ok, pero en realidad no es que él tenga ternura dentro de sí, sino que yo le adjudico la ternura desde afuera. Y claro, sería útil adjudicarle la ternura, etcétera, pero en realidad no es que la ternura exista como un ente. ¿Me explico? Este sería el debate entre la postura biofísica y biosocial. La tercera pregunta es si la personalidad es un patrón de interacciones entre fuerzas afectivas y cognitivas. Si acaso la personalidad es alguna suerte de estructura interna, o si acaso la personalidad es alguna constitución biológica. Es decir, si acaso esta personalidad es más bien como un patrón de interacciones, ya lo vamos a explicar, es alguna estructura fuerte o es algún tipo de constitución biológica. Este le vamos a llamar el debate entre explicaciones dinámicas, estructurales y biológicas. Vamos a seguir aquí con el ejemplo de este hombre que es tierno, asumimos que es tierno ya. Sí, porque tiene demasiado impulso sexual, o ello, como dirían los freudianos, y poca vergüenza, super yo. Esta sería la explicación dinámica, es decir, la ternura de él se debe a un delicado equilibrio entre sus impulsos sexuales, eh, porque podemos mal pensar que este hombre es tierno porque está buscando conseguir algo. Mami, ¿qué será lo que quiere? ¿Cierto? Está buscando algo en su impulso sexual y tiene poca vergüenza, entonces se atreve a regalar flores y a mostrarse regalando flores y no importa ya que todo el mundo sepa que él regala flores para conseguir cosas. En este caso su personalidad tierna se debe a este delicado equilibrio entre las fuerzas interiores. Es una postura muy psicoanalítica, ¿cierto? La segunda, que es la postura estructural. Sí, es tierno porque la ternura es un rasgo de su personalidad. Aquí volvemos a la idea principal, esta que es más del sentido común. Es decir, que dentro de esta persona hay algo, hay una estructura, hay una ternura intrínseca en él, y esta ternura hace que él actúe así, de esta manera. Y en tercer lugar está la explicación biológica. Sí, lo que pasa es que este hombre, voy a viajar para acá, tiene temperamento melancólico. Es decir, tiene un carácter más bien poético, más bien que tiende a la tristeza, que es más lánguido, callado para adentro, como el Quijote de la Mancha. Entonces estos tienden a ser muy poetas, muy románticos. Son los que hacen eh, los que, los que se quedan pensando, pero será, ¿por qué me miro así? Eh, eh, Me dijo te quiero, pero me lo dijo de otra manera. Ay, ¿conocen a alguien así? No, no. ¿Quién? Seguro que no hay nadie así, ¿cierto? Seguro que alguno de los que escucha este curso se identifica con este temperamento melancólico, ¿cierto? Eh, una tristeza, una que le da vueltas y sufre, ¿cierto? Entonces quizás esto lo lleva a arreglar flores y por eso es que es tierno. Pero fíjense que el temperamento es un rasgo biológico, tiene que ver como con la velocidad de la transmisión de la sinapsis. Eh, ya no estamos hablando de una estructura que está arraigada en el alma o en el cerebro, tampoco estamos hablando de una dinámica de percepciones internas, sino que estamos hablando de la biología, ¿cierto? Y de esta manera también, por ejemplo, hay algunos autores que dicen que las personas más gorditas son de una manera, que las personas más flacas son de otra manera, las personas más musculosas son de otra, entonces el gordito tiende a ser más tierno, el flaco tiende a ser un poquito más como callado, más reservado, el musculoso tiende a ser más valiente, porque uno, pero siempre de esa personalidad es debido a su característica física. Vamos al cuarto debate. ¿La personalidad se explica a partir de la genética o del ambiente? Este es el famoso debate entre las causas genéticas y ambientales de la personalidad. Entonces, ya, ok, este hombre es tierno. Ok, pero
Sí, es tierno, debido a la carga genética de sus padres. Resulta que su padre también regalaba flores y el padre de su padre también lo hacía y eso se inscribió en la genética, entonces ahora él como que le baja el impulso de regalar flores, no sabe por bien por qué, pero en realidad es porque es una conducta inscrita en los genes. Esta postura es muy interesante porque, por ejemplo, se ha sabido de que se ha investigado de que los gemelos que han sido separados de sus eh, que por distintos motivos no han podido vivir con sus padres y han tenido que ser separados en ambientes distintos, de alguna manera ambos gemelos sin conocerse van desarrollando características semejantes. O sea, no sería raro que dos hermanos gemelos salgan ambos tiernos a pesar de que nunca vivieron juntos ni conocieron a sus padres. En este caso la genética podría tener un rol preponderante, ¿cierto? Y el segundo, que es la causa ambiental, sí, claro, este es tierno debido a que en las teleseries de TVN aprendió que los hombres regalaban flores y que con las flores le iba bien y que las mujeres le decían, ¡ay, qué lindas las flores!, ¿cierto? Y el hombre le daba las flores y le daba un beso, ¿cierto? En este caso, la conducta, esta ya no es conducta, la personalidad, la ternura es aprendida. Él mirando muchos modelos, mirando en la tele, imitando, se dio cuenta que los hombres tenían que ser tiernos y que cuando eran tiernos le iba bien. Y en este caso no es que él tenga la genética de ternura, sino que simplemente el ambiente lo modeló tierno. En un caso más extremo, quizá en un ambiente distinto, una cultura como la China, quizá este hombre no regale flores, sino que regale Tamagotchi, no sé, por poner un ejemplo. Y perdón si ofendí a alguien, quizá el Tamagotchi es japonés o coreano y bueno, los que saben entienden que son cosas muy distintas, pero cultura oriental, ¿cierto? Entonces, parece que el ambiente tiene mucho que decir. Se entiende, aquí están las cuatro preguntas que nos ayudan a entender los cuatro principales debates entre el modelo internalista y situacionista, entre la postura biosocial y biofísica, entre las explicaciones dinámicas, estructurales y ideológicas y entre las causas genéticas y ambientales. Muchas gracias, espero que les haya gustado, eh, que esta cápsula les motive a leer los textos que hemos enviado o vamos a enviar y a partir de eso podamos resolver las preguntas. Un abrazo, que estén bien. Chao, chao.